Bienvenidos al lado B de los mapas. Hoy exploramos un documento que combina geografía, ambición y geopolítica, el mapa de Sudamérica y las rutas propuestas del canal por el río Atrato, creado por Samuel Augustus Mitchell en 1863. ¿Y si te dijera que el Canal de Panamá casi no fue el Canal de Panamá? En 1863, mientras América Latina aún se sacudía tras sus independencias, un mapa publicado en Filadelfia mostraba otra posibilidad: un canal interoceánico atravesando el corazón de Sudamérica, en plena selva colombiana. Este es el mapa que la historia olvidó, pero que revela los planes de una potencia emergente y un continente aún por definirse. A primera vista, parece un mapa político más: Sudamérica en colores, países definidos, nombres conocidos. Pero hay dos detalles que cambian todo: el año, 1863, y el recuadro inferior, un mapa técnico con rutas propuestas para un canal interoceánico por Colombia. Lo firma Samuel Augustus Mitchell, uno de los grandes editores cartográficos de Estados Unidos en el siglo XIX. Samuel Augustus Mitchell no era un explorador ni un político, era un editor. Pero en el siglo XIX, eso podía significar mucho más. Mitchell fue uno de los grandes divulgadores geográficos de su tiempo. Desde su taller en Filadelfia, produjo atlas y mapas accesibles para escuelas, viajeros y empresarios. Sus publicaciones ayudaron a moldear la forma en que los estadounidenses veían el mundo, y en especial, cómo veían América Latina. En 1863, en plena guerra civil en su país, Mitchell publicó este mapa político de Sudamérica, mostrando no solo sus fronteras nacionales, sino también un recuadro con una propuesta audaz: crear un canal interoceánico por el río Atrato, en Colombia. No se trataba de una simple curiosidad técnica, era una declaración de intenciones, y venía del país que muy pronto se convertiría en el árbitro geopolítico del hemisferio. Cuando este mapa fue publicado en 1863, Estados Unidos estaba en plena guerra civil. Pero mientras el norte y el sur se enfrentaban por el futuro del país, en Washington ya se pensaba en otra batalla: la del comercio global. Un canal que uniera el Atlántico y el Pacífico no era una simple idea ambiciosa, era una necesidad estratégica. El oro de California, el comercio con Asia y el control de rutas marítimas hacían urgente una vía corta entre los dos océanos. Pero Estados Unidos no era el único interesado. También lo eran Francia, Inglaterra y otras potencias europeas. En el tablero del siglo XIX, Centroamérica y el norte de Sudamérica eran vistos como corredores potenciales para un paso interoceánico. Por eso este mapa es tan revelador, porque no muestra el canal en un punto abstracto del continente. Lo señala con precisión, con rutas propuestas por el río Atrato, el Truandó y el Napipí, todas en el actual territorio colombiano. Mitchell no estaba inventando estas ideas. Recogía estudios, informes militares y misiones de exploración, financiadas por el propio gobierno estadounidense. Todo esto ocurría en un contexto en que Colombia, entonces llamada Nueva Granada y más tarde Estados Unidos de Colombia, tenía el control del Istmo del Darién y también de estas posibles rutas al sur del actual Panamá. El canal no era un proyecto técnico, era una disputa política, económica y territorial. Hoy pensamos en el Canal de Panamá como la elección obvia, pero en el siglo XIX, la opción más viable no era Panamá, sino el río Atrato, en Colombia. ¿Por qué? Porque el Atrato ya era parcialmente navegable, porque corría de sur a norte en línea casi recta hacia el Caribe, y porque, según los ingenieros de la época, bastaba con conectar algunos afluentes, como el Truandó o el Napipí, con el Pacífico mediante canales o incluso túneles excavados en roca. La idea no era absurda. Fue estudiada por exploradores británicos, franceses y por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, entre 1850 y 1870, Washington envió varias expediciones al Chocó para estudiar esta posibilidad. Pero el proyecto tenía un problema: la geografía y la política. El terreno era pantanoso, lluvioso, selvático y, desde el punto de vista sanitario, letal. La malaria y la fiebre amarilla
se cobraban la vida de muchos exploradores. Y además, estaba el factor diplomático. Colombia no era una potencia débil ni pasiva. Defendía su soberanía sobre el istmo y sobre el Atrato, y no estaba dispuesta a ceder fácilmente ese territorio a una potencia extranjera. Con el tiempo, la atención se fue desplazando hacia Panamá, especialmente cuando se construyó allí un ferrocarril en 1855. Pero aún en 1863, el año de este mapa, la idea del canal por el Atrato seguía viva, y eso lo convierte en algo más que una nota al pie de la historia. En un canal que casi fue. Un canal que habría partido Sudamérica al medio. Que habría convertido al Chocó colombiano en el centro del comercio mundial. Y que habría cambiado, quizás para siempre, la geopolítica del continente. Este mapa no fue hecho para navegar, ni para enseñar geografía en una escuela sudamericana. Fue impreso en Filadelfia, para un público estadounidense, en medio de la guerra civil. Su función no era informar, sino posicionar, mostrando las divisiones políticas de Sudamérica con claridad, color y simetría. Este mapa proyectaba una idea, la de un continente ordenado, disponible para el comercio y la intervención. Pero el verdadero mensaje está en el recuadro inferior, al incluir rutas propuestas del canal por el Atrato, con nombres, escalas y detalles técnicos. El mapa se convierte en una especie de propuesta visual. No es una especulación, es un mapa que dice, aquí puede construirse el canal. Recordemos, en el siglo XIX, los mapas no eran herramientas neutras, eran instrumentos políticos. Los imperios los usaban para justificar conquistas, los empresarios para respaldar inversiones, y los gobiernos para trazar sus zonas de influencia. Mitchell, aunque editor privado, no era ajeno a esa lógica. Su mapa es parte de un discurso más amplio, el de una América expandiendo su mirada hacia el sur. Este mapa de 1863 no solo habla del canal, también retrata un continente que aún estaba acomodando sus fronteras. Por ejemplo, Bolivia todavía tenía salida al mar. La Guerra del Pacífico, que le quitó su costa y se la entregó a Chile, recién estallaría en 1879. En este mapa, Bolivia es un país con litoral y potencial portuario. Brasil aparece más expandido, ocupando áreas que estaban en disputa con Perú y Bolivia en la Amazonía. Este mapa muestra la visión estadounidense de la región, y no siempre coincide con las versiones locales. Ecuador y Colombia aún están definiendo su frontera común. De hecho, el nombre Nueva Granada sigue apareciendo como recuerdo del pasado colonial. Paraguay aparece intacto, justo antes de la guerra más devastadora de su historia, la Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870, que reduciría drásticamente su población y territorio. Cada línea en este mapa no solo traza un límite, también es una señal de un conflicto latente, de un cambio por venir. Porque los mapas, a veces, fotografían un mundo que está a punto de desaparecer. El Canal del Atrato nunca se construyó, y no fue por falta de estudios, ni siquiera por falta de voluntad. Fue por una combinación de geografía, diplomacia y oportunidad. En las décadas siguientes, el foco se desplazó definitivamente hacia el Istmo de Panamá, primero con el ferrocarril interoceánico, inaugurado en 1855, luego con los intentos fallidos de los franceses por construir un canal, liderados por Ferdinand de Lesseps, el mismo del Canal de Suez. Finalmente, tras la independencia de Panamá en 1903, apoyada por Estados Unidos, comenzó la construcción definitiva del canal que hoy conocemos. El río Atrato quedó fuera de la historia oficial, pero durante décadas fue una opción real, y este mapa es la prueba. Una prueba de cómo, en un momento clave del siglo XIX, el futuro del continente se pensó distinto. ¿Y si el canal hubiera cruzado el corazón de Colombia? ¿Y si el eje del comercio mundial pasara hoy por el Chocó y no por Panamá? Los mapas no solo muestran lo que es, también nos recuerdan lo que pudo ser. A veces, basta mirar un mapa viejo para imaginar un mundo alternativo, un mundo donde Colombia tiene un canal interoceánico, donde Bolivia conserva su salida al mar, donde el comercio mundial
gira en torno al río Atrato. Este mapa de 1863 es un testimonio de ese futuro que no ocurrió, pero que pudo haber sido. En el lado B de los mapas, nos gusta mirar esos márgenes, esas rutas olvidadas, esos proyectos frustrados. Porque ahí, justo ahí, es donde los mapas dejan de ser papel y se convierten en historia viva. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, suscribirte y compartir. ¿Conocías la historia del canal por el Atrato? ¿Te gustaría que exploremos otros mapas que muestran futuros que no fueron? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo viaje.